Hola a todos y bienvenidos a este segundo taller en la serie de talleres que tendremos para el Pan American Debating Championship. Hoy contamos con Simón. Simón fue parte del equipo de World Schools 2018 y forma parte para el equipo de World Schools 2020. Es una persona conocida por sus skills a la hora de hornear sin quemar su casa y por hacer maratones de películas de terror. Ya en el ámbito competitivo, Simón ha logrado ser campeón de IDEA 2018 y sexto mejor orador y el CEL de Sax2 WSTC. Ha sido también galardonada como mejor juez en Senade 2020, Legacy 2019 e Intercolegial HUD 2019, aparte de adjudicar las finales de Chido e IDEA 2019. Simón, estamos encantados de tenerte aquí. Cuando quieras puedes empezar tu taller. Hola, muchísimas gracias. Ok, yo voy a empezar el taller. Ok, mi taller va a ser en base al arte en el siglo XXI, pero antes de empezar solamente quisiera aclarar que creo que no sé si el título sea bastante amplio y puede que sea un poco confuso. Creo que fue mala mía en elegir un título tan amplio. No voy a hablar de las corrientes de arte, no voy a hablar de historias del arte, no voy a hablar tampoco de cómo es el arte contemporáneo, el moderno, ni el arte en el siglo XXI, tipo como de manera más abstracta. Creo que hay un taller muy bueno afuera de Enting Lee, de EUDC, que habla muchísimo sobre mecanismos de arte, cómo utilizarlos en emociones más abstractas, y creo que el taller es tan completo que la verdad no sé cómo extenderla a él. Así que creía que lo mejor para explicar emociones de arte era cierta parte que creo que no discute el taller, que es más allá cómo se ve el arte en el siglo XXI en términos de estructuras cinematográficas, en términos de museos, cuáles son las dificultades que tiene el arte en el siglo XXI como tipo de representación, entre otros. Este tipo de emociones o este tipo de temas tienen que ser bastante populares hoy en día. La primera emoción que yo vi con relación a esa fue en uno de mis primeros torneos, pero últimamente se ha vuelto un tema bastante controversial, no solamente en debate, pero también en el mundo, y por eso creo que se ha vuelto una tendencia a ver siempre este tipo de emociones. Las emociones de arte tienden a ser muy comunes, de manera muy implícitas. Porque creo que la gente creo que caracteriza mucho arte como si fuera solamente, o lo generaliza como si fuera solamente ver una pintura, o solamente es ver algo tan abstracto como una cerámica o algo así. Creo que el arte va más allá de eso. Y el arte también se ve como estructuras antiguas, se ve también como películas, como series, en como baile, se ven como todo tipo digamos, de arte puede ser lo que nosotros podamos asimilar un poquito como entretenimiento hasta cierto punto, ¿no? Creo que antes al final la idea de arte es bastante abstracta y es bastante amplia, así que quería como que empezar con eso solamente para tener un ground de qué es lo que vamos a esperarnos de este taller y en qué lados particularmente podemos verlos. Lo más fácil para mí identificar en qué tipo de debate, emociones yo siempre intento como ver arte es todo lo que yo crea que es relacionado a lo que ya había explicado anteriormente, ¿no? Cine, etcétera, premiaciones, entre otras. Así que básicamente esto va a ser el taller. El segundo disclaimer, creo que hay mucho más información afuera y creo que hay otras problemáticas que tiene el arte en el siglo XXI, como la propiedad intelectual, entre otras. Sin embargo, descarto un poquito de temas que creo que no son muy discutidos, que no creo que no van a ser discutidos mucho en debate. Con relación, por ejemplo, a la propiedad intelectual, creo que ya es un principio bastante claro, pero yo no veo mucho debate dentro de una moción, porque no había mucha extensión en eso particularmente. Entonces, yo no puse muchos temas que probablemente sean relevantes o probablemente ustedes vean afuera. Igualmente, si ustedes quieren investigar un poquito sobre eso, que pueden ser probablemente argumentos interesantes, también les invito a investigar afuera. Okay. Entonces, ¿qué vamos a discutir en el taller? 4 cosas. Primero, vamos a hablar de representación en el arte. Segundo, sobre la desigualdad. Tercero, sobre industrias de arte. Y cuarto, arte como plataforma de debate. Empecemos con representación en el arte. Primero de todo, quiero hablarles sobre quién debe de representar a una persona en una película. Creo que es una pregunta bastante interesante y creo que es el tema más controversial que va a tener el taller. Antes, sí, un disclaimer. Obvio, no soy un experto tampoco en arte y no soy un experto tampoco en todo lo que tiene que ver cinematografía. Si alguna persona se siente identificada con otro punto de vista en oposición al que yo voy a explicar, obviamente está invitado también a todavía tener esa percepción. No quisiera de ninguna manera ofender a nadie.
solamente quisiera tratar de llevar al circuito todos los problemas que han tenido a raíz de esto. Así que el taller es informativo, no es argumentativo. No quiero, obviamente, presentar un punto de vista personal, aunque probablemente en ciertos ámbitos sí sea un poquito subjetivo, pero es todo con el fin de solamente informarles. Por eso siempre están abiertos, obviamente, a ver otros puntos de vista afuera. Ok, con el primer punto sobre quién debe representar a un personaje en una película. Creo que hay un punto particular sobre esta pregunta, y es que cuando nosotros representamos a alguien como actores en una película, no es como antes solamente es yo voy a representar un personaje, pero creo que ese personaje tiene hasta cierto punto cierto rol en representar a la vida de una persona o de millones de personas. Por ejemplo, hay películas como The Help, la protagoniza Viola Davis, entre otros actores, tenía como fin básicamente explicar la vida de de personas de descendencia afroamericana en Estados Unidos, creo que en el tiempo post-apartheid o antes del apartheid o creo que en el apartheid, no estoy muy seguro sobre el contexto, pero sí sé que dentro del contexto, pero sé que la película de por sí tenía como fin representar la historia de muchas personas. Obviamente y probablemente las actrices que representaron que hicieron esa película, no necesariamente vivieron esos contextos, pero sí representan a cierto punto las historias de muchas personas. Quiere decir que cuando un actor o alguien que hace algo de arte, digamos un pintor cuando quiere aludir digamos, o un fotógrafo cuando quiere tomar una foto a una persona y evocar cierto mensaje, creo que hasta cierto punto tiene cierta intención de que el mensaje se haya dado de la manera más pura y que no solamente sea como fin informativo, pero también como que hacer reflexión. Pero más allá de todo eso, el arte es representativo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente importa el tipo de mensaje que quieras mandar por medio del arte, sino también cómo lo vayas a mandar. Y aquí va la pregunta. ¿Quién es el personaje, quién es el actor o actriz o actor idóneo para representar a un personaje? Y hoy en día se ha vuelto muy controversial este punto, porque hay muchos problemas de diversidad. Creo que va mucho al segundo punto, pero más importante, sobre las pocas posibilidades que muchas personas tienen, o cuán racista o cuán discriminador puede ser que alguien represente a otra persona. Primero voy a hablar sobre un poquito sobre qué tan discriminador o la discriminación, particularmente en la representación de un personaje. Hoy en día, obviamente muchos sabemos que el blackface está mal, y es un término que no era muy reconocido antes. En la foto que puse acá es la foto particularmente la que más, unas controversias más grandes que tuvo. Angelina Jolie hizo la historia de una persona afroamericana, es un subtono de piel, la intentaron maquillar un poco más oscura para intentar simular un poquito más la vida de una persona afroamericana. Esto fue muy controversial. La razón por la cual esto es porque es ofensivo utilizar, digamos, hasta cierto punto el tono de piel o el color de otra persona, puede ser mímico o puede ser percibido de manera muy burlante de la persona. Aparte de eso, una persona, un actor o actriz que no haya vivido ese tipo de discriminación o ese tipo de situaciones, porque necesariamente tiene que ser ese actor. Particularmente, ¿por qué tiene que ser un actor blanco cuando va a hacer el papel de una persona, de una persona afroamericana, que probablemente tiene otro tipo de contexto, que viene de otros contextos, que probablemente sufra diferentes cosas, etcétera, ¿no? O sea, al final del día, la razón por la cual es discriminador es porque uno puede ser percibido como algo muy discriminador, muy burlante, pero segundo también es porque hay otras alternativas que son mucho más suitable, que son muchísimas, no sé cómo se dice, que tienden a ser muchísimo mejores. Por ejemplo, porque tiene que ser Angelina Jolie y no pudo haber sido Olivia Spencer, no pudo haber sido otra actriz de color que probablemente que pueda hacer el mismo papel, puede tener el mismo don que Angelina Jolie. Y no necesariamente tienen que hacer ese tipo de ofensas, ¿no? Al final del día es que las industrias sí tienen hasta cierto punto la posibilidad de buscar otras alternativas y no solamente quedarse, digamos, con la única persona que pueda hacer ese papel. Así que hasta cierto punto es degradante, pero más importante, estas industrias tienden a elegir este tipo de cosas. Pero, ¿qué tanto podemos sacarle más a este ámbito como de discriminación en debates? Creo que lo primero que podemos hablar acá es que hay una moción que es un clásico, no recuerdo muy bien el fraseo, que era si deberían los actores interpretar únicamente personajes que como que con base a sus experiencias o algo así.
Pero la caracterización de todo el debate se basa sobre básicamente que actores tienen que, si actores, digamos, que, que requieren representar cultura, digamos, latinoamericana, únicamente pueden ser actores que vengan de contextos latinoamericanos. Por ejemplo, si son actores que vienen de contextos pobres, únicamente pueden ser actores que hayan pasado por ese tipo de situaciones. Y no es cualquier actor que, digamos, haya nacido en una cuna de oro, que nunca haya podido, digamos, percibir bien cuáles son los contextos por los cuales por los cuales el personaje verdaderamente surge, ¿no? Creo que lo primero es que este tipo de caracterización que acabo de dar es probablemente lo que se tiene que debatir o lo que se debate en este tipo de situaciones. Pero más importante, creo que también la representación se ve en un ámbito muchísimo más alto que solamente discriminación, pero también discriminación directa en contra de una comunidad por parte de los management groups o los grupos de gestión por parte de las industrias de arte. Es cierto que, por ejemplo, las mujeres afroamericanas trans o las personas de la comunidad trans son menos propensas a conseguir un papel porque, digamos, sufren de activa discriminación en contra de este tipo de estas personas. Pero más allá de eso, y hay muchos, ¿cómo se vaya a hacer eso? Hay muchas, digamos, hay mucha internalización racista, discriminadora, no solamente racista, pero también discriminadora, transfóbica, homofóbica, que muchas personas tienen, digamos, en el status quo, que crean que han hecho que muchas personas trans no hayan podido, digamos, tener roles en películas significativamente importantes, creen que son personas, digamos, muy controversiales para tener ciertos papeles, por lo tanto, probablemente la audiencia no lo reciba de la mejor manera, por lo tanto, simplemente prefieren no tomar esos caminos. Pero lo peor es cuando quieren hasta cierto punto hacer películas sobre la vida de una persona trans y no ponen una persona trans en esa película, porque creen que probablemente es muy, muy, muy controversial, digamos, tener una persona trans digamos, en el set. Es muy importante considerar este tipo de cosas, porque es donde más allá se ve no solamente la discriminación, sino discriminación, digamos, por parte de un actor, así, digamos, no solamente este tipo de discriminación es un actor haciendo un personaje, digamos, de los contextos de los que nos vienen, pero también son los grupos de gestión que no necesariamente le dan la oportunidad a otros actores también, digamos, ser parte de la industria del entretenimiento. Son muchísimo más revictimizados, son personas, digamos, que tienen que sufrir más por problemas de competencia, porque no pueden ser parte de una industria tan fácilmente como otro tipo de actores. Y todo esto ha sido a base, digamos, de alta discriminación, etc. Y todo esto es importante en términos de representación, porque primero que todo, creo que la representación de por sí en los medios de arte son importantes porque, uno, muchas de las razones por las cuales la gente le importa el arte o hasta cierto punto les importa el cine es porque se sienten identificados con los personajes o con las historias detrás de esa. Así que no puede ser cualquier persona que pueda, digamos, pintar tu escenario, tiene que ser una persona con la cual tú directamente te puedas sentir identificado. Porque no es justo, digamos, que muchas otras personas sí sufren este tipo de contextos y son las personas idóneas a contar las historias, pues son las personas que directamente sufren este tipo de contextos y sean otras personas más privilegiadas que incluso ellas son las que tengan que notarte tu historia. Podamos, digamos, hacer, no sé si sea un poquito abstracto o confuso, una analogía muy similar al mansplaining. Creo que es muy, 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 digamos, mal que digamos, un hombre tenga que repetir todo lo que diga una mujer sin necesariamente es repetir lo que diga una mujer, o probablemente un hombre como Trump, digamos, activamente diciendo, estos son los problemas que sufren las mujeres, siendo extremadamente vago y siendo uno de los perpetuadores más grandes, digamos, de la discriminación política en contra de mujeres, ¿no? Desde las áreas políticas más altas de mujeres. Quiere decir al final del día que no cualquier persona puede contar tu historia y no cualquier persona es la idónea a representar tu historia. Básicamente es toda esta idea de representación en el arte. Lo segundo con relación a diversidad. Creo que esto es muy straightforward. La diversidad es muy importante hoy en día en arte, en dos áreas. Primero, en el área, digamos, yo voy a hacer muchos ejemplos en base a cines, porque creo que es el ejemplo más fácil en el cual yo agarro. Usualmente, la diversidad en términos de arte, no solamente en términos de cines o, digamos, en la obra per se, tiende a representar muy poco, no solamente las historias de personas, porque pueden ser muy controversiales, pero también tiende a representar muy pocos actores de diferentes demografías minoritarias. Por ejemplo, personas de color, por ejemplo, personas LGBT,
en algunas ocasiones, incluso cuando son películas de acción, mujeres tienden a ser no hay mucha representación o suficiente representación a este tipo de actores, actrices. Eso significa que por una parte, cuando hablamos de actores, limitas a actores de demografías específicas a poder ser fructíferos en áreas de arte que probablemente a ellos les interese, pero por estigmas que existen hoy en día o preexistentes, no puedan ser partes de ellas. Por ejemplo, porque creen que la acción es activamente relacionada a hombres. Muchas actrices mujeres no pueden tener hasta cierto punto la misma habilidad de entrar a un casting de películas de acción, o probablemente únicamente puedan ser parte, digamos, representar a la mujer con el mejor cuerpo, a la mujer más sexy, sin necesariamente diversificar muchísimo más otras áreas de intersección dentro de la comunidad, digamos, de mujeres. Eso significa que hasta cierto punto hay cierto efecto de diversidad sobre los actores, pero también hay cierto problema sobre la diversidad de contextos, porque no solamente es qué actor va creo que no solamente en debates solamente uno tiene que preocuparse por actores, que el actor sea el actor, sino que creo que también hay otro actor dentro de debates que también son para la audiencia y sus historias. Creo que hay algo muy importante del arte, como ya había mencionado anteriormente, que es que hay muchos temas que no son, digamos, discutidos de manera significativa en estas áreas. Porque probablemente sean temas muy controversiales, que usualmente es el mecanismo que más gente trae, pero hay otros mecanismos más allá de esos. B, porque hay usualmente, dentro de la cultura del arte, tienden usualmente a personificar tienen usualmente a discutir muchos temas que ya son muy cliché. Por ejemplo, desigualdad en Parasite. Por ejemplo, racismo en otras películas. Sí creo que es muy importante que este tipo de temas se discutan lo más que se pueda. Pero hay otros temas que también son importantes y no se discuten lo suficiente, que incluso son parte de los problemas que, digamos, que se discuten como el racismo. Por ejemplo, no hay películas en estos juegos que todavía, digamos, activamente discutan el white fragility, que por ejemplo discutan activamente los problemas de intersección de personas no binarias, todo este tipo de temas también. La razón por la cual no pasa esto es A, porque son más controversiales, B, porque son temas muy nuevos, C, porque son temas muy complejos, que probablemente una audiencia no pueda receptar, digamos, no pueda recibir el mensaje tan fácilmente, y D, porque probablemente no sea un interés tan popular. No muchas personas conocen temas tan complejos como el white fragility, intersecciones, la manera en la que el patriarcado funciona y cómo, digamos, implícitamente crean como que estereotipos en la sociedad, etcétera, ¿no? La complejidad es un punto muy importante también por la cual este tipo de temas tan diversos no son explicados, no son tratados en el arte de manera suficiente. Eso significa que hay un problema también en diversidad de mensajes que se discuten en el arte y también quienes sean representados. Porque no todas las personas trans son representadas en las listas de artes, similarmente que una persona probablemente de color o una persona trans afroamericana no está representada de la misma manera que una persona solamente afroamericana, ¿no? Al final del día hay cierta diferencia en representación de los problemas que existen hoy en día. Por último, que quería hablar un poquito sobre diversidad también, era la diversidad dentro de los grupos de gestión. Algo muy interesante que había leído hace poco era que los grupos de gestión, en la academia, quienes son los que se encargan de votar de quiénes son los que ganan o quiénes son los nominados al año al año básicamente de los Óscares, las personas que eligen eso las votantes en 2018 fueron 8.000 votantes, que son parte de la academia. Tienen que tener como requisitos, si no me equivoco, créditos de cinematográficos, etc. Votan actores, actrices, productores, entre otros. Son gente muy reconocida, la verdad, que son parte de la academia. Incluso muchas personas que solamente son cinematográficos pueden ellos simplemente aplicar para hacer ballots. Y obviamente hay un comité particular que decide si esa persona es apta o no es apta para votar, si rellena los siguientes criterios. Algo muy importante sobre esto, algo muy interesante, es que obvio muchos sabemos que hace mucho tiempo desde los inicios de los Óscares tardaron años para que una persona de color pueda ser nominada y mucho más años para que una persona de color ganase, ¿no? Eso significa que hasta cierto punto hubo mucho tiempo por el cual los grupos de gestión en el tiempo de antes fueron dominados por personas blancas, personas, digamos, en ese tiempo por
contextos particulares eran racistas, homofóbicas, entre otras. Quiere decir que la demografía existente que era una demografía bastante mayoritaria, ¿no? Era una demografía blanca, straight, entre otras, ¿no? Que no necesariamente, que probablemente hasta cierto punto puede ser incluso muy, bueno, tuvieron contextos bastante racistas antes. Son estas mismas personas, la verdad, las que todavía pueden votar. Y son personas que usualmente tienen más experiencias. Y son las personas las cuales tienden a formar parte de los directivos, o son las personas más influenciales dentro de la demografía que vota por los ganadores en las premiaciones. Eso significa que la cantidad de diversidad ahí es muy grande, es la diversidad, digamos, es muy importante, ¿no? Porque primero que todo, la diversidad a cierto punto es lo que más ha podido canalizar los votos, digamos, implícitamente racistas por parte de esta generación de votantes con más experiencias, pero activamente racistas o activamente discriminadoras. Pero segundo y más importante, porque todavía hay desafíos dentro de la diversidad de este tipo de áreas de prevención. Porque, por ejemplo, no hay control particularmente sobre quiénes son parte o quiénes toman estos puestos. Eso significa que probablemente hay una gran cantidad de personas que son productores, etcétera, que sean personas blancas, que sean personas straight, entre otras. Y hay muchas razones por las cuales uno puede caracterizar que esto sea cierto. Uno, porque la industria cinematográfica o de entretenimiento es mayoritariamente blanca. Las razones por las cuales pasa esto es, primero que todo, han habido muchos biases implícitos sobre la idea de qué es bello o la idea de belleza. Y la idea de belleza es muy importante en la industria del entretenimiento. Incluso es debatible que probablemente más importante que el talento, pues son las personas que usualmente tienen a ser influencers, tienen las personas usualmente a darle los papeles más importantes, a las personas que en castings priorizan porque tienen mejor imagen. Por tanto, son las personas que en un tiempo han tenido muchísimo más ventaja por tanto, en ser parte de nuestro entretenimiento. Por lo tanto, son las personas que mayoritariamente las conforman y son probablemente las personas que mayoritariamente sean la demografía, digamos, más grande dentro de la cantidad, dentro de los votantes. Eso significa que es debatible si debería haber un control o no sobre si deben haber cuotas para minorías demográficas dentro de esta cantidad dentro, digamos, de este grupo que vota por los ganadores de premiaciones. Creo que también un punto muy importante de su diversidad, y creo que muchos debatientes podrían tomar en consideración cuando debaten tipo cosas de premios, que creo que una de mis estudiantes me había hablado hace poco sobre una moción sobre lamentar algo de los premios, o algo, una cosa así toda rara. Creo que era un punto muy bueno para moldear. Incluso era muy interesante si un equipo pudiese modelear desde su plan político, explicar cómo incluso digamos, iban a enhance o iban a mejorar ciertas estructuras dentro de estos grupos de entretenimiento para, digamos, ser muchísimo más diversificantes. Incluso cuando sean mociones no políticas, por ejemplo, de lamentar o de apoyar, creo que es muy fácil caracterizar también cómo el status quo ha habido y hay muchos incentivos a querer, digamos, mejorar los sistemas de representación y diversidad dentro de las industrias de artes, por razones de backlash, por razones de que, digamos, los mensajes ya son muchísimo más modernos, digamos, la sociedad, los viewers últimamente han sido muchísimo más receptivos a estos temas de representación, etc. Tercer punto sobre los estándares de vida, belleza, cultura, etc. Con relación a estos puntos particulares, algo muy interesante, y creo que no voy mucho sobre esto, porque la verdad, es bastante straightforward. Yo había mencionado anteriormente cómo la verdad es muy fácil que una persona ve, digamos, con estereotipos de belleza, sea más propensa a ganarse, digamos, un rol. Porque parte de ser artista en muchos management groups es dar una buena imagen. Porque no es solamente quien cante bien, porque muchas personas pueden cantar bien, pero es muy poco particular darle a una persona o que una persona tenga la cara para darle, digamos, para ser una persona artista. Porque probablemente una persona baile muy bien y sea muy buen cantante, pero no significa que esa persona se vea bien. ¿Qué quiere decir? Que otra persona que cante similarmente, o ni siquiera tan bien, pero pueda verse mejor, digamos, o tenga la estética que muchas personas, digamos, en términos de estereotipos prefieran, esa persona es la más propensa a ganarse digamos, el casting, digamos, un papel, o, digamos, una firma para, no sé, para una agencia. Eso quiere decir que hasta cierto punto muchas personas han intentado
utilizar mecanismos para intentar llegar a esos estereotipos de belleza, para llegar hasta cierto punto, ser tan famosos como esas personas. Pero más importante es que estas personas tienen a ser la cara de la industria del entretenimiento. Son muy pocas las caras, la verdad, son muy pocas las caras, de verdad, que son el talento, la razón por la cual ellas son parte de la industria del entretenimiento. Porque, por ejemplo, para que esas personas en primera instancia pudiesen ser famosas, en muchas ocasiones esas personas han tenido que pasar por varios castings, y varios castings son sido las personas que han sido filtradas por no tener la imagen, y porque esa persona tuvo la imagen para poder ser, digamos, porque esa persona tuvo la imagen, pudo pasar muchos castings y finalmente pudo ser famosa. Casi todo el mundo, digamos, casi todo el mundo quienes son parte de la industria del entretenimiento, tienden a tener este tipo de imagen, ¿no? Tienden a verse bien, tienden a ser modelos, tienden a ser modelos actrices, bla, 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 bla. Esto implica que hasta cierto punto los estándares de belleza han sido existenciales a raíz de que la gran mayoría de personas que están ahorita mismo, que son talentosas, entre comillas, o que son parte de la industria del entretenimiento o de la industria del talento, son personas con los que cumplen con estos estereotipos. Por tanto, desde nosotros ver una película, nosotros siempre vemos que esta es la persona que uno quiere ser, ¿no? Una persona, por ejemplo, en Asia, hace poco me vi un documental en Vox, que el estándar de belleza ya es ser una persona más blanca, es tener una tez más blanca, y muchas personas incluso toman medicamentos, hacen procedimientos bastante riesgosos para solamente tener una piel más blanca o para aclararla muchísimo más. Esto es particularmente cierto en países como Laos, países como Filipinas, entre otros, cuando hay estándares de belleza tan grandes como eso. E incluso este tipo de características pueden ser utilizadas para debates más allá sobre industria de entretenimiento, pero también, por ejemplo, creo que había un data sobre pageants o, por ejemplo, cosas como Miss Universe, etc. ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Pero más allá de los estándares de belleza, quiero hablar un poquito sobre los estándares de cultura. Y algo muy importante sobre eso. En el status quo es muy debatible entender que la cultura nunca es 100% representada en las industrias de cine. Porque muchas personas, y algo ha sido muy invisibilizado, la cultura asiática ha sido muy poco certera en la industria del entretenimiento. Fresh Off the Boat, que ha sido, digamos, hasta cierto punto una de las películas más características, digamos, una de las TV shows, perdón, más grandes sobre la cultura china en Estados Unidos, o sobre cómo inmigrantes chinos viven en Estados Unidos, ha sido muy incertera. Muchas culturas no son ciertas, muchas tradiciones que están ahí no son ciertas, muchas son westernized, muchas tienen, digamos, influencias occidentales, que personas que son directores no chinos, o particularmente no directores que sepan sobre esa cultura, no han 100% puesto sobre en la cultura. O sea, cómo se ve una cultura particularmente bien de una persona que literalmente vive bajo esos contextos, ¿no? Una persona china de China con culturas chinas arraigadas. Nunca es caracterizada de manera bien. Esto es particularmente cierto, primero que todo, porque siempre hay una complejidad sobre cuál es la cultura presente. Las personas usualmente que cuentan estas historias son los mismos directores de siempre. Incluso es muy debatible que casi todos los directores que intentan poner películas de tradiciones de un contexto particular nunca son del contexto particular. Porque Fresh Off the Boat no fueron solamente productores chinos, no fueron solamente guionistas chinos. Fueron otros guionistas que también pusieron percepciones suyas para intentarlo hacerlo más moderno, para intentarlo hacerlo más gracioso. Y no 100%, digamos, pusieron lo que verdaderamente probablemente sufre una persona, un inmigrante asiático yendo a Estados Unidos, o cuáles son las tradiciones de una persona china dentro de, digamos, solamente una persona de tradiciones chinas, ¿no? O sea, al final del día siempre hay este tipo de razones por las cuales nunca es certera. Y esto es muy importante, porque primero que todo hace ver que los estándares de respeto a cierta cultura sean bastante limitadas, o hayan razones como que hayan internalizaciones racistas en contra de este tipo de demografías, porque nunca se pinta bien cuáles son los estándares de vida de las personas chinas. Porque muchas personas chinas, por ejemplo, no les gustan que siempre caractericen a las personas chinas como que siempre comen la misma comida. Porque probablemente, y es muy cierto, a mí no me gusta mucho la comida china, y muchas personas creen, pero tratan de hacerlo, digamos, de la mejor manera, no discriminatoria, pero igual lo sigue siendo. Si voy a la casa de un amigo a quedarme un par de días, lo más probable es que un tema de conversación sea qué restaurante chino sea tu favorito, ¿no? Todo este tipo de biases, todo este tipo de internalizaciones pasa a raíz de que por medio del arte también, donde las personas usualmente se culturizan de otro tipo de culturas, tienden a ser muy incerteras.
tienden a nunca cumplir, digamos, bien todo lo que se tiene que dar. Así que es súper importante que tomen esto en consideración. Cuarto, con relación al punto de problemas sociales, romantización, exageración, sátira, etc. Creo que hay un punto particular sobre los problemas sociales que quería extender un poquito en el cuarto punto, y es cómo se presentan en los temas. Hay creo que tres cosas que usualmente se debaten. Lo primero es la romantización. La romantización básicamente es que no se le ponga tanta importancia o se le pinte como algo no tan fuerte o no tan malo ciertos problemas sociales. Por ejemplo, muchas personas dicen que los K-pop dramas no representan siempre los problemas de una persona pobre de verdad, digamos, en Corea. Porque siempre es la historia de una mujer que es pobre, pero termina siendo rica porque se casa con una persona rica, con un hombre rico, que tiende siempre a ser la historia. Casi siempre, es que el 99% de los dramas coreanos. Y esto es muy malo hasta cierto punto, porque primero que todo, mucha audiencia no le pone tanta relevancia a cuáles son los problemas o cuáles son los contextos verdaderamente malos que las personas viven. Porque no es cierto solamente decir, mira, al final del día estas personas tienen otras oportunidades, no son tan malos, se enfocan en otros temas particulares y no ven el mensaje explícito sobre cuánta una persona puede ser pobre, ¿no? Cómo es vivir una persona en un país tan desigual como Corea del Sur, pues. En ese sentido, creo que la romantización hasta cierto punto ha hecho que muchas personas culturicen los problemas como no tan importantes o como que le vean el lado bueno de todo eso, pero la verdad no tiene que necesariamente ser así, cuando probablemente cuando probablemente es muchísimo peor. Me había visto una serie, pero se me olvidó cuál era el nombre de la serie. Pero había un problema básicamente así. Otro ejemplo, por ejemplo, es Atypical, como por ejemplo trata los temas de autismo, pero no lo trata lo suficientemente bien, no explican muy bien cuáles son los problemas de autismo, no son tan explícitos. Pero hay otro problema también dentro de cómo son los problemas sociales en el arte, es la exageración. Esto es muy, 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 muy cierto, por ejemplo, para series como 13 Reasons Why. La razón por la cual esto es cierto es que muchas personas también tienden a recibir el mensaje dentro de este tipo es debatible, ¿no? Como que los problemas de bullying, las personas se quedan a pensar de que, esto es tan serio como esto, las personas se pueden suicidar, hay un bullying tan feo y tan explícito y tan malo como el que se pinta en 13 Reasons Why, ¿no? Reasons Why. Entonces creo que al final del día muchas personas también pueden verlo como wow, como algo, o sea, esto es tan malo como la gente puede decir. Pero también es debatible porque muchas personas también lo reciben como algo muy exagerado. Una de las críticas más grandes que han tenido muchos movimientos sociales con relación al arte activista es que tienden a utilizar en muchas películas la exageración para intentar poner ciertos problemas sociales. Pero esto ha tenido como backlash que muchas personas de oposición crean que lo que se están tratando de plasmar, no solamente por medio de las películas, sino que también lo que intentan plasmar, porque lo asimilan lo que tratan de poner en las películas con los mensajes de los movimientos sociales, es que son exagerados. Y este tipo de películas o series tienden a legitimar este tipo de discursos particularmente. Yo creo que al final del día la exageración también puede ser como un arma de doble filo, al momento de que un artista quiera representar un problema social y ayudar a cierto punto a un movimiento social. Por último, la sátira. Y creo que esto puede ser bastante straightforward. Esto es Jojo Rabbit, una de mis películas favoritas de 2020 o 2019, una cosa así, creo que 2019. Bastante interesante de la sátira es que la sátira quiere incluir comedia para intentar como bajarle como un poquito como que lo gráfico que puede ser una película o los problemas que pueden tener esto. Creo que hay algo muy debatible acá. Muchos consideran que no debería ser tratar de esa manera, porque son temas que involucran muerte y temas que involucran mucho como problemas muy graves. Y reírse de esos contextos no siempre es bueno. Aún así no te estés riendo, digamos, de cómo, por ejemplo, la gente se muera. Te estás riendo todavía de esos contextos y no hay nada que reírse de ahí, sino como que debe haber un sentimiento únicamente de reflexión a eso y no puede ser de comedia. Otras personas, sin embargo, creen que debería existir la sátira, pero creo que es la mejor manera como un coping mechanism, como una manera de que las personas puedan lidiar con un problema tan grave como eso, ¿no? Reírse hasta cierto punto es como la mejor medicina para intentar tragarse todos estos problemas. Pero creo que hasta cierto punto ya las personas saben que eso está mal, pero no saben cómo
tragarse toda esa información tan fácilmente, y creo que las sátiras hasta cierto punto son un medio para hacerlo. Pero es muy debatible, ¿no? Esta idea de sátira. Incluso, mucha gente cree que la sátira también puede tener ciertas repercusiones como la romantización. Tiende a no darse temas muy grandes como como que no le da suficiente importancia a los temas de sátira, a estos temas, pues se asimilan mucho a que no les den de importancia, porque se pueden, digamos, se romanticizan mucho, pues, sean como graciosos. Penúltimo, con relación a mecanismos para mejorar representación en Óscares, ya había explicado anteriormente, era posiblemente como si deberían de regulaciones particularmente en quienes deciden específicamente la cantidad de votos, etcétera. Hay muchos más mecanismos que ustedes pueden hacer eso, que pueden mejorar acá, ya sea por cuotas, darle menos importancia a votos de gente de X edad a X edad, o tener en consideración cláusulas morales, etcétera, pues. Como que todo este tipo de mecanismos pueden ser utilizados para mejorar la representación. Creo que la moción de Panam sobre una cláusula moral a la premiación, creo que también esto también puede ser discutido en esta moción. Por último, sobre discriminación implícita e internalizada, ya también había explicado eso anteriormente, no voy a ir mucho a eso. Voy a hablar de desigualdad. Desigualdad ya lo había mencionado anteriormente, pero quería dar un poquito más de ejemplificación. Creo que las emociones de arte es muy importante y creo que le da bastante nuance a sus argumentos cuando ustedes tratan de dar un poquito de ejemplos. No creo que tienen que dar 30 segundos de ejemplos, como creo he visto muchos dando este tipo de ejemplos, pero creo que es bueno a veces tenerlo en mano. Primero, sobre demografías minoritarias son menos pagadas. La verdad, la gente cree que es exageración, pero no lo es. En Bon Appetit es un canal de cocina, era uno de mis canales de cocina favoritos. Yo me la pasaba un día entero solamente viendo mis videos, inclusive me los repetía una y otra vez. Hubo un problema y mucha gente terminó renunciando a raíz de que Bon Appetit no le pagaba, literalmente no les pagaba a personas de color o personas que no eran blancas por los videos que pasaban. Las personas que eran blancas les pagaban por cada video que pasaban. O sea, la gente de color o de demografías minoritarias literalmente trabajaban de gratis. Y se supo hace poco a raíz de todo eso. Viola Davis, en una entrevista explica, ella tiene casi, en teoría, tiene los mismos títulos que puede tener Meryl Streep o Julianne Moore. Se graduó de una de las mejores universidades, tiene Óscares, tiene Tommy, tiene Emmys, tiene todo, tiene experiencia igual, tiene todo, tiene una cantidad inclusive de films. La diferencia es que Viola Davis es una persona de una demografía minoritaria y no le pagan lo mismo, no tiene la misma cantidad de fama que otra persona como Meryl Streep. Así que es usualmente bueno utilizar este tipo de ejemplos, usualmente tipo para digamos, para ser que, como que tú vas a en serio refutar esto. Y intimidas muchísimo más a los otros debatientes, como que, bestia. En verdad, es muy cierto, pues. Esto tiende a darle bastante credibilidad a su argumento. Y personalmente me gusta bastante como debatiendo utilizar este tipo de ejemplos para tipo caracterizar muchísimo mejor o darle más nuance a mis caracterizaciones. Segundo, algo que quería explicar sobre por qué particularmente son menos pagadas. Primero, porque usualmente las políticas, uno discute en que hay políticas de discriminación que no hay control suficiente sobre las políticas sobre este tipo de políticas. Porque es muy fácil conseguir, sí, exactamente. Básicamente hay un problema en el status quo con relación a cómo se controlan ciertos contratos o cómo se controla hasta cierto punto los castings, etc. Nadie los visibiliza. No hay control whatsoever sobre estos. No hay control sobre estos, la verdad. Son muy pocos entendibles. La razón por la cual esto es importante es porque, por ejemplo, si yo veo que un coactor de otro papel gana menos que yo firmé un contrato, es muy poco probable que yo vaya a poder, digamos, decir, pero porque, esta cláusula está mal, pues, yo hago lo mismo que esa persona, me paga menos. Hay muy poco control sobre quién verdaderamente puede darle justicia sobre eso. Pero algo más importante que esto es que en el status quo, estas minorías tienen mucho menos posibilidades de recourse a utilizar otros medios como boicot, etc. La razón por la cual eso es cierto es primero que todo
que los management groups tienden usualmente a ser muy poco vistos. Tipo, yo conozco que Disney existe y probablemente sepa que probablemente un actor en cierta película le pagaron menos que a otro actor. Pero ¿a quién le reclamó? Yo no le puedo reclamar a Disney. No sé cómo reclamar a Disney. No sé qué mecanismo utilizar particularmente para que Disney visibilice tanto. O sea, hay una simetría al final del día en qué tanto una audiencia puede hacer para intentar mitigar esta posibilidad de mejorar digamos, el bridge de pago de ¿cómo se dice esto? El puente, no sé si tenga sentido esto, no sé cuál es la traducción, pero no sé cómo hasta cierto punto no hay mucho poder o no hay mucho, la verdad, que pueda hacer una audiencia para particularmente, para particularmente como que hacer cambios estructurales dentro de quienes controlan los pagos de los actores, actrices, etc. Primero que todo, porque casi nadie conoce quiénes son los management groups. Segundo que todo, casi nadie conoce quiénes son los shareholders. Tercero, no solamente son problemas de conocimientos o complejidad a ese punto, pero más importante es porque muchos actores tienden a silenciarse. Porque para ser actor en una película hay una demanda gigante. Meryl Streep también tiene que hacer casting para ir a una película y a muchas películas la han vaqueado. Sea Meryl Streep, bye. A Beyoncé le han dado, Beyoncé es súper famosa, pero no significa que todas las canciones se le dan a Beyoncé, ¿no? Tiene que también ser popular y tiene que hacer también casting si quiere una cierta canción también, ¿no? Para que ella pueda comprar los permisos, etcétera, ella pueda ser la cantante, quienes vaya a cantar esa canción y pueda, digamos, tener fama a raíz de eso. Entonces es muy importante, ¿no? Porque como es una industria con mucha demanda, eso significa, exacto, mucha demanda a ese puesto de trabajo particularmente. La habilidad que tú puedas ser reemplazado por otro actor o actriz, es muy alta. Por lo tanto, la capacidad de coerción que tienen muchos management groups sobre esto es muy, muy, muy grande, ¿no? En ese orden de ideas, digamos, este tipo de problemas tienden a ser bastante invisibilizados, no se pueden resolver muy fácilmente como la gente solamente cree. Y creo que hay muchos otros mecanismos también que pueden ser discutidos, pero son los que más me llegan a la mente. Segundo, con relación a la desigualdad de género en puestos altos como directores de películas. Algo muy importante particularmente sobre esto es que es una realidad de que en el status quo, quienes controlan los management groups o los grupos de gestión, como directores, etcétera, pero más importante como shareholders, entre otros, no son mujeres, no son personas de demografías. La gran mayoría de personas son personas blancas, son personas que ya tienen como 50 años de experiencia como directores, personas que vinieron en tiempos en los cuales las mujeres pocas podían estudiar, mujeres pocas estudiaban este tipo de carreras, mujeres pocas ni siquiera podían, digamos, soñar en ser directoras más que solamente ser actrices, ¿no? En ese orden de ideas hay un gap muy grande sobre quiénes predominan en ser los directores más grandes con los cuales tú quieres cooperar, pero más importante, la habilidad de que los directores, quienes estén empleándose, quienes estén, digamos, en este tipo de poder, la verdad, sean los que vayan a hacer cambios estructurales en una industria que necesitan tantos cambios. Porque son las mismas personas que han estado instaurando de por sí toda esta desigualdad. ¿Qué incentivos hay de que ellas quieran cambiarlas, no? Uno puede obviamente backlash, ¿no? Uno puede argumentar backlash u otro tipo de incentivos. Pero en la gran mayoría de casos son la gran necesidad de que haya más diversidad de mujeres o minorías de género en ser parte de este tipo de puestos, de estos puestos altos. De que, por ejemplo, una persona non-binary pueda tener un cast de gente solamente non-binary y que es una película únicamente con pronombres no binarios. No ha habido ninguna. Y creo que no hay mucho tiempo cuando, digamos, no hay visibilización a este punto, no hay diversidad sobre personas que vivan particularmente este tipo de problemas, les importe lo suficiente para visibilizarlos mucho en su arte, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy, muy importante al final del día, ¿no? Que al final del día, característica de los puestos de poder, hay mucha desigualdad digamos, de diversidad de géneros. Ups. Ok. Tercero, hay menos actores de demografías minoritarias contratados. Ya se lo he explicado anteriormente, ¿no? Primero que todo, particularmente sobre este punto particular. La razón por la cual hay una cantidad de demografía minoritaria contratados es porque la oferta de puestos de trabajos de personas de demografías minoritarias, por ejemplo, papeles de personas LGBT, que sean dadas, digamos, papeles de personas LGBT o papeles de personas de color que tengan que ser dadas por personas de color, usualmente se la dan a personas que ya tienen mucha experiencia. Hay muy pocos actores nuevos o actrices, muy pocos actores
que son nuevos, que son de demografías minoritarias. Por ejemplo, siempre tienden a ser las mismas personas, o en muchas ocasiones las mismas personas las que son las que hacen este tipo de papeles. Will Smith tiene que ser uno de los actores que siempre predominan, pero que no ponen a otras personas como tanto se le dan a, digamos, a rising stars que son blancos. Hay muy pocos, la verdad, ¿no? So, al final del día, digamos, hasta cierto punto, la capacidad de que muchos actores puedan, digamos, de que puedan surgir nuevos actores o nuevos artistas, es muy poca. Pero en segunda instancia, hay más pocos puestos de personas de descendencias de demografías minoritarias, a raíz de que no hay incentivos de que estas personas quieran, digamos, diversificar más estas plazas, ¿no? So, al final del día, la competencia es muchísimo más grande, la demanda es altísima, pero la oferta de esta plaza es muchísimo más chica. Por lo tanto, es muy poco probable de que una persona de una demografía minoritaria, digamos, un actor nuevo, pueda hasta cierto punto un actor, o pueda hasta cierto punto tener la oportunidad de ser successful en este tipo de industrias. Penúltimo punto, competencia comparativamente más alta, básicamente era el punto anterior. Y por último, con lo de premios, desigualdad, etc. Sí, un punto sobre esto, sobre desigualdad, era como que un poquito sobre desigualdad entre compañías, etc. Es un fact que Disney monopoliza en muchas maneras. Es la razón por la cual en EUC pusieron que esta casa dividiría a Disney. Pero Disney no solamente se monopoliza solamente en eso. En los premios, se saben que en un tiempo, bueno, ahorita mismo no, porque creo que las películas de Disney, no sé si solamente soy yo el que crea esto, pero o sea, las películas de Disney no han sido tan buenas. Aparte, últimamente es que después de Coco y probablemente ahora la de Mulan, que sí me quiero ver, aunque ha habido backlash y voy a explicar un poquito eso después. Disney tendía a ser los que más tendían a dominar este tipo de industria. La razón por la cual esto pasaba es porque primero que todo eran los que más tenían conexiones sobre voicing actors, segundo que todo de actores de voz, segundo que todo eran las industrias que más tenían, digamos, recursos con relación a animación. Tercero, también Disney era más conocido por tener, digamos, más infraestructura, más, como digamos, más centros por los cuales había más pantallas verdes, etc. Eso significaba que al final del día, ellos son los que básicamente, si tú querías hacer una película, para que sea una película con recursos suficientes, tenías que ir por Disney, o no tenías película. Y hoy es básicamente a Pixar, etcétera, pero Disney era el way to go, siempre, ¿no? Así que de 6 nominados, casi 4 películas eran de Disney. O casi 4 películas que, aunque no sean directamente de nombre, habían shareholders o habían shares de Disney en esa película. Siempre había un win, o la gran mayoría de veces había un win. Así que ahí siempre, a cierto punto, uno puede decir que hay cierta desigualdad en términos de premios, en quiénes pueden particularmente ser parte, quiénes particularmente, o qué otra industria, o qué otro, digamos, qué otra compañía pueda ganar hasta cierto punto en una premiación contra una compañía que tiene muchísima más experiencia. Es que la desigualdad también en términos de experiencia pasa. Y esto también puede como que impactar en que muchos actores de voz, por ejemplo, en películas animadas, no pueden fácilmente escalar porque Disney tiene que aceptarlos. Y si, por ejemplo, Disney no te quiere a ti, tu alternativa no son tantas. Así que, para ser successful en una industria como animación, tienes que solamente, o sea, tu mejor alternativa siempre va a ser Disney. Y particularmente y probablemente vaya a ser la única. Que Disney ahora es que básicamente dueño de casi todas las compañías importantes de animación. Entonces, como, no tienes, la verdad, muchas oportunidades para ser successful. Al final del día, si tú eres rechazado por Disney una vez, tu segunda oportunidad es muy impropensa que pase. La demanda es muchísimo más alta, las plazas de empleo son muchísimo más bajas, solamente es una compañía que controla todo eso. Es más impropenso, digamos, la competencia es muchísimo más propensa a que sea más chica, ¿no? Es muy poco propensa que tú puedas escalar. Antes de que yo continúe, porque creo que no he preguntado, este es el penúltimo slide. ¿Alguna pregunta? Voy a revisar el chat. Ok, creo que no hay ninguna pregunta, cool, no importa. Voy ahora a hablar sobre las industrias de arte. Ok, sobre las industrias de arte. Primero que todo, con relación o sea, okay.
las industrias de arte son interesantes. Y creo que este es el punto que creo que se vería un poquito más complejo. Okay. No sé por qué puse el primer punto, la verdad. Aquí podemos enseñar muchas de las razones por las cuales los problemas en el arte existen. Ok, no, sí, solamente era como mi introducción de cuáles son los problemas dentro de la industria del arte. Lo primero que he explicado sobre los grupos de gestión, yo creo que muchas de las cosas ya las integré anteriormente, creo que no hay tanto que poner. Pero para que ustedes, en emociones de arte, si ustedes quieren ser muy, tipo, quieren pensar más tangible y pensar, ok, voy a buscar, tomo un argumento, quiero buscar como incentivos, un actor, y quiero caracterizar incentivos y buscar refutas y buscar argumentos a cierto punto. Siempre en la industria del entretenimiento, siempre hay alguien que monopoliza eso, y son las industrias de gestión, son management groups en inglés. Y lo que quiere decir es que quienes ustedes particularmente caracterizar sus incentivos, siempre quieren ser los grupos o en la gran mayoría de casos, el grupo de gestión. Porque no es como que el actor hace la película o el director hace la película, sino los grupos de gestión tienen hasta cierto punto cierto control sobre eso. Porque el grupo de gestión puede decirles, mira, es muy controversial, el director tiene que bajarle 8 a eso. En términos de controversia, el director tiene que hacerlo si no tiene funding, así es fácil, ¿no? Así que hasta cierto punto ustedes como que quieren hacer eso, ¿no? Caracterizar eso. Y hay muchas razones por las cuales uno puede activamente caracterizar esto. O como que pensar en sus incentivos. Primero, incentivos de lucro para que básicamente sea successful una película, o si alguien va a haber como un debate de calidad de película, uno siempre hay que explicar cómo al final del día los grupos de gestión siempre tienen como principal enfoque un profit incentives, que es ganar dinero. Entonces eso significa que probablemente la calidad de las películas sea muy importante, particularmente porque las películas o este tipo de productos tienen que ser evaluados cualitativamente y no es como, digamos, otro tipo de cosas, porque no es como, por ejemplo, un bolígrafo, que probablemente un bolígrafo, puedes tener un bolígrafo no de tan alta calidad, pero igualmente no es tan no necesario como una película, que probablemente en términos de calidad es más importante. Eso creo que tenía un nombre en economía, creo que era Inelastic o Elastic Products. Sorry, David, se me olvidó cuál era el nombre particularmente de este tipo de productos. En verdad se me olvidó, no sé por qué se me ha olvidado. Pero el segundo punto, particularmente sobre como con los grupos de gestión, que también pueden explicar, hoy en día, los grupos de gestión se han visto que tienden a ser implícitamente muy discriminadores, porque, por ejemplo, primero que todo, son los que permiten poner estándares de bellezas, al emplear usualmente actores, actrices con cierta calidad de aptitudes físicas. Segundo que todos, tienden a usualmente ser las personas que no quieren visibilizar muchos problemas, porque tienden a ser muy controversiales. O tercero, utilizan muchos estereotipos, entre otros, ¿no? Sin embargo, muchas personas pueden argumentar también que usualmente estos incentivos pueden cambiar a raíz de backlash. Yo soy una de las fieles personas que cree que los argumentos de backlash son malos. Sin embargo, hay ciertas características de backlash que a mí me parecen muy interesantes. Primero, creo que backlash funciona muy bien para cambiar incentivos de personas malas en ciertas cosas. Por ejemplo, creo que un argumento malo es decir, el movimiento feminista no debería utilizar cosas como discursos como violencia, los movimientos sociales no deberían utilizar mecanismos de violencias porque puede haber backlash. Creo que es bastante malo, ¿no? Los movimientos sociales siempre van a tener backlash por lo que sea que hagan. Pero creo que es distinto, como tú dices. Creo que al final del día, un productor probablemente tenga backlash a raíz, o digamos, los productores de Mulan tengan un backlash muy grande. No, esto no es el mejor ejemplo. Creo que al final del día es tipo decir cómo los productores probablemente tienen el miedo a backlash si, por ejemplo, emplean a un actor activamente racista. Por lo tanto, probablemente ni siquiera lo vayan porque tienen miedo a que, por ejemplo, el backlash sea por medio de boicots, ya en el tercer punto. Por ejemplo, boicots se pueden ver qué es lo que están haciendo hoy en día. Hay muchos tipos de boicots. Boicots probablemente por medio de protestas, boicots probablemente por medio de simplemente gente abstenerse a ver la película, activamente discriminando la película, diciendo que es mala, racista, etc. El ejemplo aquí es Mulan. La actriz Mulan había dicho que era pro policías, pro China, anti protestas en Hong Kong. Entonces, se generó mucha controversia, ¿no? Así que al final día como que hay incentivos siempre de boicot, de no querer hacer este tipo de cosas. Digamos, de cambiar los incentivos de los grupos de gestión. Segundo punto de backlash que también puedo caracterizar es censura completa. En ciertos países, por ejemplo, actually esto yo lo vi, creo que eran Mini Exploradores, no sé más la película, no, Mini Exploradores es algo de Panamá, como que algo explorar, era como una comiquita de música, que estas personas como que iban a diferentes países y habían como que instrumentos, era una cosa así.
Pero yo vi que habían muchas, hubo censura en otros países por motivos de copyright. Pero yo sé que también hubo censura en otros países porque consideran que tocaban temas que no eran muy buenos o que no les gustaba, etcétera. Así que hasta cierto punto muchos países censuraban completamente el arte de ese tipo de cosas. También hay ciertos países, por ejemplo, en Alemania, se han censurado todo tipo de arte que promovía el nazismo. Y lo último que uno siempre como que quiere usualmente pensar de acá es repercusiones probablemente a actores o a directores en futuros proyectos, porque probablemente esa película te saque mucho dinero al corto plazo. Uno, digamos, va a decir, no, tiene incentivo a sacar esta película porque probablemente es muy popular, eso significa que probablemente la gente más quiera verla más, más relacionada a esa, por experiential values, etcétera. Sin embargo, otra persona puede explicar, ok, probablemente genera dinero aquí, pero la persona igual no lo quiere hacer porque probablemente el backlash significa que en otra futura película, otra compañía no va a querer trabajar conmigo porque probablemente tengo fama de ser muy activamente discriminador y tenga miedo de un posible boicot en contra de mi compañía por contratarte. Por lo tanto, probablemente no lo voy a querer hacer, ¿no? Siempre este tipo de mecanismos tienen que ser útiles. Make sure, y esto se lo digo en calidad de que he adjudicado muchos debates cuando me traen argumentos de backlash, caractericen bien el tipo de backlash que ustedes quieren explicar, porque el backlash es más amplio de lo que la gente cree que es, ¿no? No solamente esta gente va a tener backlash, sino qué tipo de backlash va a tener, cuál es el mecanismo de backlash que usualmente la gente utiliza y por qué y cómo este mecanismo de backlash particularmente impacta en cambios de incentivos o cómo afecta a personas, etcétera. Penúltimo punto, quería hablar un poquito sobre quiénes monopolizan usualmente este tipo de industrias. Lo primero, uno puede hablar de la industria de la moda, lo caracteriza mucho IMG Models, Ford Models, entre otros, pero IMG es el que más monopoliza todo esto. Son los que son encargados de Miss Universe, etc. Es muy importante. Disney, Amazon, Netflix, etc. Esto es muy importante. Porque primero que todo, la capacidad de, usualmente, por ejemplo, de artistas independientes a poder sacar una película que ellos quieran, es bastante limitada si ninguna de estas compañías quieren, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy una compañía que quiere hacer una película independiente, es muy poco probable que la verdad tenga tanto reconocimiento. Al menos que sea que exceptional como Parasite, una cosa así. Entonces, como que la capacidad que tú tienes usualmente, como que depende mucho de este tipo de monopolios. O no digo monopolios, pero usualmente como que las industrias más grandes que tienden a ser sobresalientes en este tipo de industrias, bla, 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 bla. La verdad no creo que haya muchos debates sobre eso. Y ya el debate de monopolios de Disney vino, o no creo que alguien más quiera reciclarlo. Pero sí creo que era un fun fact que quería explicar acá. Pero ojo también con este tipo de monopolios si quieren traerse esto. No generalicen de que porque Amazon o digamos Disney es muy importante en la industria del cine, Disney monopoliza todo. Porque Disney tiene cero impactos en la industria del terror en cines, por ejemplo. La industria del terror tiende a ser muy diversificada. No hay compañías grandes en la industria del terror. Creo que tiene que ser de cualquier que se llama House DC o una cosa así, que son los productores de The Conjuring y de Insidious. Entonces, como que al final del día también depende, porque este tipo de industrias tienen usualmente, o la industria del cine de terror tiende a ser la industria que más acepta a productores independientes, porque tienden a ser, digamos, a que se enfoquen muchísimo más en el lado de calidad, etcétera, en vez de compañías como Disney, Amazon, etcétera, que usualmente como que buscan ciertos temas particularmente, o le ven más como calidad explotativa en términos de plata, en vez de un arte puro. Porque hay ciertas películas que son muy, muy, muy buenas, porque son muy, muy poco famosas, porque a muchas personas no les gustan. Un ejemplo de estas es Terrifier. Cualquier amante del cine horror sabe cuál es la película, da demasiado miedo, es muy, muy, muy buena. Pero no es muy famosa, porque muchas de estas industrias no querían comprarlas, a raíz de que era extremadamente gráfica. Entonces, obviamente, como que no querían, estas películas como que no querían, estas firmas no querían financiarlas, porque había muchos incentivos que probablemente no sean tan profitable. Pero en términos artísticos, es una película que evoca muy bien este sentido de suspenso, este sentido de miedo, el maquillaje es extremadamente simple, pero también incita mucho miedo, como que es artísticamente muy, muy, muy bueno, pero en términos de mercado y consumismo no es tan famoso. Por lo tanto, digamos, estos son uno de los problemas que tienen, digamos, este tipo de firmas. Por lo tanto, digamos, mucho arte importante no es visibilizado como tiene que ser.
Por último, era sobre fast fashion. Aquí solamente quería explicarlo muy straightforward. Muchos saben acá que el fast fashion está mal hasta cierto punto porque involucra mucho la explotación de personas o de niños en labor, o de personas que son afectadas por tráfico humano o explotadas, por ejemplo, en Indonesia, China, India, etc. Solamente porque yo sé que muchas personas cuando yo les pregunto sobre esta moción no sabían responderla, ya les voy a responder acá. La moción de esta casa la venta de los sweatshops, o esta casa One Pan, o eliminar los sweatshops, es sobre esto. Sweatshops son básicamente, son básicamente muy reconocidos por ser fast fashion. Y otra cosa importante aquí, recuerden que creo que un principio muy importante acá es legitimidad sobre el producto también. Creo que al final del día, ser parte de un consumidor que apoya este tipo de cosas, estás promoviendo en pocas palabras esta explotación, estás, digamos, apoyando cosas como human indignity, human sufferment o tortura. Así que creo que como que básicamente todas estas líneas que se pueden traer acá. Pero era muy importante también que lo que quería traer acá, porque este tipo de emociones sobre fast fashion tienen que ser muy importantes también en industrias de arte, como que en emociones de arte. No quería hablar mucho de esto porque creo que es un debate bastante simple, así que quería ver un poquito más sobre el otro slide. Por último, voy a hablar sobre artes como plataforma de arte, y creo que me extendí bastante, así que voy a ser muy straightforward. Hay otros métodos más efectivos. Cuando yo vi la primera, yo estaba adjudicando una ronda de arte en Gran Foro hace 2 años. Sí, hace 2 años. Fue mi primera foro y fui juez. Y vi una sala, y después de esa sala yo pensé, dije, mira, puede solamente esta sala. Pero cada moción de arte que yo he adjudicado, siempre hay un equipo que siempre dice, hay otros métodos más efectivos para que tú recibas cierta información. Creo que, por ejemplo, la moción esta escena es sobre utilizar, digamos, personajes históricos. Por un lado habían dicho que la historia no era buena, porque había otros métodos mejores, como por ejemplo noticias, etc. Primero que todo, cuando uno habla de arte, usualmente los comités de adjudicación no vuelven excluyentes otro tipo de medios, porque el arte hasta cierto punto es arguably true, es algo muy cierto, que cierta información es muy poco impactante. Por ejemplo, yo no voy a ver Disney Channel para investigar cuáles son los casos de COVID, ¿no? O cómo, por ejemplo, exactamente, ¿no? Por ejemplo, voy a verme un canal de televisión informativo. Pero sí, por ejemplo, hasta cierto punto, creo que los valores normales como responsabilidad, tolerancia, etcétera, probablemente sí lo vaya a querer utilizar, digamos, querer enseñarlos por medio de Disney. Un segundo. Eso significa que al final, es como que solamente pónganse a pensar que tras una línea entera en explicar únicamente por qué, ya tengo mis retenedores, me comenzaron a doler los dientes. Básicamente, entonces, eso significa que traes un caso sobre únicamente por qué otros medios son mejores, no siempre es la manera más como que más estratégica de irse. Porque ¿qué comité de adjudicación se pensaría poner? Dice, ok, vamos a poner también excluyente otros medios y únicamente vamos a hablar de arte, ¿no? Es como, no, o sea, la gente de por sí no va a ver noticias en Disney Channel, tampoco va a ver noticias en, no sé, Nickelodeon. O sea, no pasa eso. Tampoco va a ver noticias viendo Mean Girls, no. Entonces, usualmente como que tratan de no meterse en esas gestas raras. Pero también algo importante es que si ustedes incluso no solamente pueden responder de esa manera, también pueden explicar, incluso caracterizar bien cuál es el tipo de información usualmente que en las plataformas de debate, o sea, cuál es el tipo de información particularmente que ustedes quieran discutir en arte. Porque recuerden que en las mociones de información, que ustedes, por ejemplo, en medios de comunicación o arte, ustedes no pueden generalizar que X mensaje se va a mandar así por así, sino entender qué es el tipo de mensaje particularmente que ustedes quieren mandar, cuál es la información y por qué este es el mejor medio idóneo. Porque obviamente en el arte uno no va, no es el mejor medio, pero probablemente para informarse de cuáles son las mejores maneras de evitar contagiarse de COVID, pero probablemente sí sea una muy buena manera de enseñarle a tus hijos cómo ser tolerante, cómo ir al baño, otras cosas, ¿no? Segundo, creo que también algo muy importante aquí, también aparte de caracterizar esto, es que expliquen también que, y como que para delimitar, pero segundo punto como para explicar que hay que hacer esto, es porque hace que el debate sea muchísimo menos desordenado y obviamente el juez sepa qué tipo de información es el que se está debatiendo, que creo que es el error que muchos no caracterizan al final del día. Yo creo que es muy importante hacer eso. Y segundo punto, es menos esquema, sí, con relación al arte y por qué es bueno como plataforma de debate.
El arte, hasta cierto punto, es arguably, y esto puede clashar bastante con lo que había dicho anteriormente, el arte es menos esquemático y tiene menos barreras, tiende a ser medios más libres para difundir información, por ejemplo, libros, películas, pinturas. Recordemos que, por ejemplo, en el status quo, si yo quiero, por ejemplo, no probablemente, digamos, siempre películas, pero hay otras formas de arte que discuten temas más controversiales que otros medios no hubiesen hecho. Históricamente, muchas personas no pudieron hablar de los derechos de las mujeres activamente por medio de voces, etcétera, de que, por ejemplo, las mujeres fueron reprimidas. Pero hubieron muchos libros que sí decían eso. Virginia Woolf hasta cierto punto lo hacía, y muchas otras lo hacían por medio de su literatura. Y explicaban básicamente esto y había mucha reflexión sobre las personas a un nivel individual, cómo todas las personas se tienen que empatizar a este tipo de sentimientos y cómo las personas internalizan, como que hasta cierto punto pueden hacer microcambios, no necesariamente dando la oportunidad a mujeres de votar en ese tiempo, pero es hasta cierto punto de entender o empatizar hasta cuáles son los sentimientos que muchas mujeres sufren. Que, por ejemplo, la depresión no es algo que tú podías quitar por parte, no es algo como tú te volvías loca y ya, sino cómo se sentía eso y qué tan incontrolable era eso, ¿no? Pero no se podía controlar por medio de mandarte un manicomio, sino que por medio de empatía y por medio de utilizar otros métodos para controlar este tipo de cosas, han sido cambios que ha hecho la literatura por medio del arte, ¿no? Para que se visibilizara ciertos puntos. La razón por la cual este tipo de temas tendían a ser muy utilizados por medio del arte es porque el arte eran menos censurados hasta cierto punto. Los libros no todo el mundo los leía, digamos, muchas personas no querían leer libros de mujeres, digamos, una época más sexista en la cual se dividían qué tipo de libros pueden leer mujeres y qué tipo de libros pueden leer los hombres. Muchos hombres no querían leer hasta cierto punto los libros de mujeres, así que en este sentido muchas mujeres como tendían a abrirse mucho más por medio del arte. Aparte de que el arte es menos esquemático en términos de que, por ejemplo, los pintores no tienen que pasar por management groups y sí pueden explicar, por ejemplo, cuáles son sus sentimientos detrás de cierta polémica, etcétera, y hubieran traído como mucho más, no sé, como con muchísima más visibilización hasta cierto punto a este tipo de problemas. Tercero, como que tienden a apelar a más personas. Uno también puede arguir esto, y como he dicho anteriormente, es el tipo de mensaje. No voy a decir noticias en este caso, pero sí puedo decir, por ejemplo, mensajes sociales. Tienden a ser usualmente a discutirse más por medio del arte. Porque son los medios de arte los cuales tienden a discutir cosas más controversiales o más exageradas. Por ejemplo, Parasite, desigualdad social. Las noticias en Corea no las discuten tanto como debería de hacerse. Pero más importante, ¿quiénes ven las noticias de Corea en Panamá? Creo que nadie. Pero ¿quiénes vieron Parasite en Panamá? Una vez la sacaron en los cines. Bueno, creo que, no sé si eso salió en el cine en Panamá, pero sí creo que salió, no, sí creo que salió en el cine en Panamá antes de COVID, sí creo que al final del día. Pero igual está en Netflix, ¿no? Pero al final del día casi muchas personas lo pueden ver. Es muchísimo más amplio, es muchísimo más, digamos, hasta cierto punto accesible para más personas, por lo tanto probablemente es más accesible para muchas personas. Aparte es un medio más apelable a que las personas son más propensas a ver, digamos, Netflix que ver noticias. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de una audiencia mayoritaria de que son jóvenes, no creo que el joven average se quede todo el día viendo TVN o probablemente se vea probablemente casi todo un día viéndose, no sé, Netflix o viendo series, una cosa así, ¿no? Igual, si algún joven aquí ve TVN, etcétera, yo les voy a decir que a los 5 años yo veía novelas y veía que todo el día TVN, así que zero discrimination. Por último, sobre el arte, en muchas ocasiones tiende a ser una de las fuentes de información únicas para muchas personas, etcétera, adolescentes y niños. Es por eso que hay veces que uno puede argumentar que la censura existe por medio de incentivos a filtrar qué información ver. Ok, creo que hay dos puntos acá que mezclé. Primero, hay cierto tipo de arte que es como dependientes, ¿no? No todo el mundo ve todo tipo de arte. Creo que al final del día Disney Channel sabe que su audiencia principal son niños. Lo más probable es que ellos quieran filtrar información más apelable a niños. Por ejemplo, quieran discutir temas como el respeto, la responsabilidad, todo este tipo de cosas, usar caricaturas, cosas así, ¿no? Y probablemente la gente que vea en TV, que probablemente quieran apelar a gente más adolescente, etcétera, o adulta, no sé, apelen a cosas probablemente menos importantes, como por ejemplo Acapulco Shore, que no sé cuál es el mensaje social al final del día de eso, pero como que al final del día como que hay otros tipos de mensajes que se mandan dependiendo de qué tipo de arte quieren hacerle, probablemente sea por medio del canal, de televisión, o probablemente la película, en la industria, etc. Pero algo muy importante sobre esto, y es que la razón por la cual muchos creen que esto es malo, es porque primero que todo, ¿quién es Disney para decir
qué es lo que tienen que saber los niños, o quién es la sociedad para decir qué es lo que tienen que saber los niños. Los niños son como cualquier persona humana, y quién es la persona que sabe, en términos filosóficos, qué es lo mejor para ese niño, ¿no? ¿Qué pasa si al final el niño nació siendo una persona muy poco tolerable, y enseñarle respeto a esa persona probablemente no era suficiente, sino que tienen que enseñarle muchísimo más a ser tolerante? Al final es como, a cierto punto es un birth lottery. Nadie sabe qué va a ser en el futuro, nadie sabe cuáles van a ser las eficiencias, etcétera, o cuáles son las eficiencias. Pero más allá de eso, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, los filtros no deberían existir, ¿no? Porque al final del día, creo que la capacidad de alguien, la capacidad de un niño en poder recibir cierta información tiene que ser voluntaria, etcétera. Yo creo que he visto un debate sobre eso, por lo tanto era como que esta habilidad de ser libre y tener información. Pero más importante, de que incluso muchos adolescentes y niños, digamos, preadolescentes, digamos, niños de 15 años, 14 años, tienden a recibir muy poca información, porque usualmente se limita la capacidad de filtro. Porque Disney, por ejemplo, no discute educación sexual cuando probablemente un niño de 15 años lo necesite. Y digamos, sus padres únicamente les dejan ver Disney y Nickelodeon. Fun fact, yo hasta los 15 años seguía viendo Nickelodeon y únicamente veía Disney y Nickelodeon, o sea, sí. Eso significaba que hasta cierto punto, como que la capacidad de información que hasta cierto punto muchas personas tienen es bastante limitada a el arte que esa persona ve en la gran mayoría de casos. Pues es una persona que creció viendo siempre Disney, es una persona que probablemente se adopte mucho al tipo de mensajes que se les enseña en ese tipo de ocasiones, ¿no? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, mucha gente cree que no debería haber, por ejemplo, Disney decidir qué tipo de información o qué tipo de shows deben de participar, sino como que Disney únicamente puede controlar otro tipo de cosas, ¿no? Cualquier persona puede, como que Disney debería ser un canal, pero no necesariamente elegir qué tipo de películas sacar ahí, ¿no? Al final debería de como, o de diversificar muchísimo más las cosas, como que no crear un canal únicamente para niños, o si crea un canal solamente para niños, que hayan temas diversos también, que se discutan más ahí, para que todo el mundo tenga la libre elección de poder saber más cosas. Y recuerden que uno de los mecanismos para probar libertad también es si esa persona tuvo información para tomar una decisión libre. Básicamente era este punto sobre arte. Este es el fin de mi taller. Sorry por ser súper largo. Creo que tomé 1 hora y media. En verdad, creo que no fue tan largo como creí que iba a ser. Pues es que te iba a quedar como 3 horas. Pero básicamente es esto. Si tienen alguna pregunta con relación a mi taller, pueden obviamente contactarse a mí. Mi Instagram es @SimonChristopherLugo y me pueden citar en DM. Gracias.